Bienvenidos a nuestra última clase de la serie acerca de experiencias de vida en los Salmos. Nuestra clase dice, escogidos para alabanza de su gloria. La introducción dice cómo la alabanza a Dios es la manifestación del alma agradecida ante la grandeza y gloria de su Señor. Pablo, entendiendo que todo lo que necesitamos y todo lo que Dios quiere darnos se logra a través de una vida de adoración y alabanza al Creador, nos dice en el primer capítulo de Efesios que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Punto 1. Dice, fuimos aceptados en Cristo. Bendecidos y escogidos, vamos a estar en Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo comienza este verso engrandeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque de Él es que proviene todo bien para nosotros. Todo lo que Dios tiene y es se nos muestra en Cristo. Antes de conocer nosotros a Cristo, nuestro bien era el resultado de nuestro propio esfuerzo o el de nuestra familia. Al convertirnos a Cristo, somos injertados en el tronco eterno y glorioso de Dios en Cristo. Y es a partir de ahí que podemos contar con toda bendición espiritual en Cristo. Este verso termina con la frase en los lugares celestiales en Cristo, refiriéndose al hecho de que Cristo ascendió al trono de Dios 40 días después de su resurrección, donde Dios lo exaltó hasta lo sumo, nos dice Filipenses 2:9, y es por eso que nos puede asegurar su gracia y bendición. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, una clara referencia al propósito eterno de Dios en Cristo. Su plan de redención comenzó antes de que apareciera el pecado o el hombre, porque las obras de Dios no son reacciones a las crisis que vivimos, sino propósitos del amor celestial del Padre hacia nosotros. Este verso nos define la meta de esta determinación. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él obra cada día para que seamos santos y sin mancha y nos reviste con su justicia y santidad para que podamos vivir con dignidad en su presencia. Punto B. Amados y aceptados. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Primera de Juan 3:1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Eso significa sin otros intereses y solo con una voluntad afectiva nos adopta en su familia porque estamos en Cristo. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando vemos de dónde el Señor nos levantó, cuánto nos perdonó y de qué manera nos dio el privilegio de ser hijos amados, le glorificamos por la gloria de su gracia, por su brillante favor con nosotros, sin mérito alguno de parte de nosotros. Pregunta, ¿cuál es la meta que Dios determinó para nosotros al escogernos en Cristo? Punto 2. Fuimos enriquecidos en Cristo, enriquecidos por su redención. Verso 7. En quien tenemos
dice redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Si no fuera por la redención a precio de la sangre de Cristo, estaríamos dominados por nuestros pecados, lejos de Dios y sin esperanza. La palabra redimir significa comprar de nuevo. Cristo, con su muerte en el Calvario, pagó el precio de nuestro rescate de las ataduras del pecado y de la rebelión. De modo que Dios Padre nos puede justificar porque nuestra deuda fue saldada por la sangre de Cristo, nuestro Redentor. De esta manera, Dios hizo sobreabundar con nosotros las riquezas de su gracia. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La idea que nos da este verso es que la gracia de Dios proporciona junto con la redención toda la sabiduría y la comprensión necesarias para vivir en Cristo de una manera que refleje el propósito, el amor y la justicia de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos instruye en que nuestra conducta no debe responder a los impulsos o sentimientos pasajeros, sino a la instrucción implícita en la gracia de Dios. Punto B. Enriquecidos por su propósito. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Otra de las maneras en que somos enriquecidos es que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Aquí la palabra misterio se refiere a algo que anteriormente fue velado o no comprendido porque ahora está al descubierto. Con este término, Pablo aclara lo que en el Antiguo Testamento no se comprendió. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dispensación en griego oikonomía significa administración o literalmente ordenación de la casa, refiriéndose al objetivo de Dios para el fin de la historia, dejando claro que Dios tiene un plan para el mundo. Él es quien dirige la historia y no basta con leer los primeros libros del Antiguo Testamento para comprobarlo. Daniel 2, 20-22 y Hechos 17, 26b. Y lo que ya no es un misterio es que Cristo es el que determina la forma en que acabará la historia, al tiempo que la descifra reuniendo en su persona todo su significado. Segunda pregunta, ¿qué proporciona la gracia de Dios junto con la redención? Hemos llegado al tercer punto que dice, fuimos elegidos en Cristo, destinados para darle gloria. Verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Las palabras predestinados, propósito, designio y voluntad están íntimamente relacionados. Este es un verso muy claro referente a la soberanía de Dios. En la Biblia tenemos dos líneas paralelas. Una es la de la soberanía de Dios y la otra es la de la responsabilidad del ser humano, las cuales no se han podido armonizar entre sí del todo. Nuestro Dios soberano actúa conforme a su plan determinado. El texto lo dice así, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta disposición
es muy clara como para ignorarla o despreciar su importancia. Si se logra tener la convicción de sus planes y propósitos en su soberanía, nuestras vidas serán orientadas a un destino preciso en Cristo. Nuestro destino de vivir para alabar su gloria, dicho en este pasaje de Efesios 3 veces, en los versos 6, 12 y 14, es la manera en que Dios pone orden a la vida. El punto que nos orienta es el de hacer todo para la gloria de Dios. Eso significa sin egoísmo ni materialismo, dejando nuestro humanismo y fatalidad. Sencillamente, con fe y amor llevaremos a Cristo, que es el propósito a este mundo. El punto B dice sellados con el Espíritu Santo. Verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. El eje de la vida cristiana entre dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? La palabra de verdad y el Espíritu Santo, ambos unidos y afirmados por la fe. La presencia del Espíritu Santo vivifica la verdad y la fe del cristiano, liberándolo así de una vida rutinaria y sin sabor, porque una experiencia religiosa sin el Espíritu Santo se puede volver engreída, legalista y hasta repugnante. Verso 14 nos dice que es las arras, refiriéndose al Espíritu Santo, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este texto nos dice que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta que el Señor termine su propósito. El Espíritu Santo nos acompaña en cada momento de nuestras vidas con el fin de revelarnos a Cristo y recordarnos su palabra y su gracia poderosa. Pregunta: ¿cuáles son los dos puntos más importantes sobre los cuales gira el eje de la vida cristiana? Punto 4. Sea la gloria de Jehová para siempre. Bendice alma mía a Jehová, nos dice el Salmo 104 en el verso 1. Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, dice el rey David. Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Bendecir significa alabar, celebrar, agradecer o colmar de bienes. Y la palabra bendecir o bendición puede ser aplicada de dos formas. Una es decir Dios bendice. Esto envuelve el hecho de que Dios concede favores, que está presente su provisión y o solo Él lo puede hacer. La segunda aplicación dice bendice alma mía, que se refiere a dar agradecimiento, alabanza y adoración por parte del bendecido. David, a quien se le atribuye la composición de este salmo o canto, lo inicia con la segunda forma: bendice alma mía a Jehová, a modo de una autoexhortación que implica la actitud a asumir por toda la creación ante Dios. David logra incluir perfectamente en esta frase la alabanza al Creador y a su creación, que manifiesta su grandeza como autor y sustentador de todo lo que existe. Esta frase la vemos al comienzo y al final de este canto, enfatizando así el salmista la gratitud que sentía por su providencia y por sus obras que manifiestan su gloria. Punto B. Alégrese Jehová
en sus obras. Verso 31 nos dice, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Verso 32, él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Verso 33, en base a esto el salmista promete, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. En estos versos, el dulce cantor expresa una profunda adoración y alabanza a Dios. Cuando ve su creación y entiende que el Señor es quien sostiene el universo. La adoración y la alabanza resaltan la hermosura de sus obras. Así que tenemos que decir que quienes rechazan a tal protector y le niegan el culto de alabanza, estropean la hermosura de sus obras. Pregunta, ¿a qué se refiere el rey David con la frase bendice alma mía a Jehová? He llegado a nuestra reflexión. Nuestro estudio ha reforzado la importancia y el propósito primordial de vivir para la gloria de Dios, al ser escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Pablo, en Efesios capítulo 1, desde el 3 hasta el 14, nos dejó ver como en una pantalla gigante la dimensión de nuestra salvación y relación con Dios, con el Padre Celestial en Cristo. Complementando con el Salmo 104, donde tratamos de puntualizar la exaltación de la adoración a través de una creación que se une para exaltar y magnificar al Dios creador. Por eso en la invitación te invito a expresar el júbilo y gratitud con que David terminó el Salmo 104 después de que la creación le contó la gloria de Dios y la obra de sus manos con la expresión aleluya. Para nuestra próxima semana comenzaremos la serie sobre las enseñanzas de las parábolas para hoy.